Tribuna Noticias le presenta los hechos que marcaron la historia en Puebla, México y el mundo durante el 2019. Resumen anual. Comenzamos. Febrero. Empresarios gasolineros informaron que el abasto de gasolina Magna y Premium, así como el diésel en el estado de Puebla, quedó restablecido en su totalidad luego de que se registraran dificultades en el proceso de distribución y, por ende, abasto de combustible. Cabe recordar que en la entidad operan poco más de 500 estaciones de servicio y, a diferencia de otros estados, el faltante del energético no fue grave. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes reservó por 5 años el contenido de las comunicaciones entre la torre de control del Aeropuerto Internacional de Puebla y el piloto Roberto Cope Obregón, lo anterior relacionado al incidente aéreo en el que falleció la gobernadora de Puebla, Marta Erika Alonso, y su esposo, el senador Rafael Moreno Valle, además de 3 personas más, en diciembre de 2018. Luego de 3 meses de juicio y más de una semana de deliberaciones, el narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán, líder del cártel de Sinaloa, fue sentenciado a cadena perpetua por 10 cargos imputados en la Corte Federal de Brooklyn, en Nueva York. Pese a varios intentos de su defensa por apelar el veredicto, el narcotraficante continúa sus días en el Centro Penitenciario y Administrativo de Máxima Seguridad en Florence, Estados Unidos. Para el 13 de febrero, la Fiscalía General de la República informó sobre el hallazgo de 69 cuerpos en 49 fosas en el municipio de Tecomán, en el estado de Colima. Según las autoridades, realizaron 2 operaciones de búsqueda. En la primera se hallaron 19 cuerpos repartidos en 11 fosas y luego en un terreno contiguo se encontraron otras 38 con 58 cuerpos. A lo largo del año se encontraron varias fosas en otros estados como Jalisco, Nayarit, Sinaloa, Sonora, Baja California y Puebla, por mencionar solo algunos. El 21 de febrero, el Senado de la República aprobó por unanimidad la creación de la Guardia Nacional. Se dejó en claro que el mando del nuevo proyecto de seguridad sería civil y no militar, y que las Fuerzas Armadas regresarían a los cuarteles en un máximo de 5 años. Después de varios días de negociaciones, Morena no tuvo más remedio que ceder ante la oposición, que objetaba que la Guardia Nacional, como estaba concebida por López Obrador, profundizaría la militarización de la seguridad pública en momentos de inseguridad y violaciones de derechos humanos que se desbordaban en México. La Iglesia Católica identificó en Texas los nombres de los más de 300 sacerdotes acusados de pedofilia en las últimas 6 décadas. Estas revelaciones eran entonces las más recientes desde que la institución prometió más transparencia sobre los casos de abuso sexual infantil que involucran al clero. Estados Unidos anunció su retiro del histórico tratado INF con Rusia sobre las armas nucleares de alcance intermedio, un hito de la Guerra Fría, acusando a Moscú de violarlo, y a su vez advirtió sobre una posible nueva guerra armamentista. Washington dijo que Rusia faltó a la hora de abordar las preocupaciones generadas por un nuevo sistema de misiles de rango medio que los países occidentales creían que iba en contra del Tratado sobre Armas Nucleares de Alcance Intermedio, el INF, de 1987. Luego de caer por goliza ante Necaxa, la directiva del Club Puebla informó el cese de Enrique Mesa del banquillo camotero. A través de un comunicado de prensa colocado en redes sociales, el conjunto del cuadro camotero informó de la salida del director técnico después de la jornada 5 del torneo. El Club Puebla oficializó la contratación de José Luis Sánchez Solá, el Chelis, como director técnico en reemplazo de Enrique Mesa. El Chelis viviría su 4ª etapa en el banquillo del conjunto de la Franja, donde se le recuerda por ser el director técnico encargado de regresarlos al máximo circuito en el 2007. En Primera División dirigió hasta la fecha 8 de la Apertura 2008. El cuerpo recuperado entre los restos del avión estrellado en el Canal de la Mancha fue identificado como el del futbolista argentino Emiliano Sala, informó la policía británica. Dadas las malas previsiones meteorológicas de aquellos días, las autoridades decidieron dar por cerrada la operación de rescate y, por tanto, se dejó de buscar el cuerpo del piloto. Usted está escuchando el resumen de noticias, lo más importante del 2019.